iniciado dos campañas fundamentales, una en Puerto de Buenaventura, uno de los principales sitios de llegada de mercancía, tanto de importación como de exportación a Colombia, principal puerto de la zona pacífica, y vamos a ayudar a la gente, a las familias necesitadas, en una campaña macro que está iniciando Colfecar para llevarle a quienes no tienen con qué poder sustentarse en estos momentos tan complicados. Y también allí en Buenaventura, en nuestro puerto de Central Car, donde está el parqueadero de Colfecar, pues estamos llevando a cabo una serie de brigadas sanitarias para proteger a nuestros héroes en la vía, para proteger a nuestros conductores. Allí vamos a estar desarrollando diferentes acciones con los transportadores para protegerlos desde el momento en que llegan al puerto de Buenaventura, llegan al parqueadero, con medidas sanitarias, tapabocas, antibacteriales. Sí, no, es que ella estaba conectada entre de las dos, pero como que nos han transformado. Una acciones del operador FAS, y allí se va también a brindar una serie de ventajas a los transportadores de carga que lleguen a los conductores, ayudándoles a esa desinfección primaria de sus vehículos antes de que pasen a los restaurantes. Algunos restaurantes serán punto rojo, donde hay alianza también para que haya un trato especial para los conductores de Colfecar. Y así se sigue moviendo cada día el gremio, buscando diferentes alianzas enfocadas a beneficiar a los héroes en la vía y también a las comunidades, en este caso de Puerto de Buenaventura. Entonces, creo que ya estamos listos. Doctor Juan Miguel Durán, muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes para todos. Realmente para Colfecar y para el sector transporte, este es uno de los webinars más importantes, tomando en cuenta la situación en que está el país y el mundo entero. Quiero iniciar comentándoles que entramos a una dimensión desconocida. No podemos saber con certeza qué es lo que va a pasar ni cómo nos debemos mover. Y por eso es tan importante esta reflexión del día de hoy y que seguramente vamos a seguir teniendo a lo largo de esta pandemia, a lo largo de esta crisis mundial. Es fundamental que podamos pensar e ir pensando cómo nuestras empresas se pueden reinventar, cómo podemos transformarnos, cómo suplimos las necesidades, pero a su vez cómo encontramos las oportunidades. Y en ese sentido hemos querido invitar a algunos panelistas para que podamos entre todos ir conociendo un poco esas ideas y perspectivas. Yo inicio con algo que hace una semana, perdón, yo creo que tienen algunos micrófonos abiertos y los podemos apagar para que podamos oír. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera empezar con una reflexión de Henry Kissinger. Y como ustedes saben, Henry Kissinger ha sido un estadista que hace una semana formuló un artículo supremamente interesante, donde daba a conocer que estamos aproximando un nuevo orden mundial, que en ese sentido tocaba ver que esta ha sido la peor crisis que en la historia se ha vivido. Si lo comparamos con el 2018, con la crisis financiera, por supuesto que esto no ha tenido el alcance que está teniendo la pandemia mundial, y tampoco ha sido, digamos, una crisis que conlleva un aislamiento social, lo cual ha sido difícil para todos poder reacomodarnos, porque sabemos que por naturaleza la sociedad debe interactuar. Y cuando los gobiernos nos dicen que para nosotros poder controlar esta pandemia hay que aislarnos, pues esto nos genera una incertidumbre. Y es una incertidumbre de cómo actuar y cómo transformar nuestros procesos. Efectivamente, hay que tener en cuenta que hay ciertos roles que cobran mayor importancia. Roles enmarcados dentro de unas herramientas tecnológicas y dentro de una era digital que fundamentalmente hay que abarcarlos, hay que saber cómo manejarlos, hay que ver cómo nosotros dentro del sector de transporte, que genera transversalmente una línea importantísima, no solamente de abastecimiento de lo necesario, sino por supuesto
de la recuperación de la economía de forma paulatina, así como el presidente de la República lo ha demostrado en sus interlocuciones, que próximamente y de forma necesaria tendremos que entrar a una apertura gradual de nuestra economía. Y aquí el transporte, por supuesto que genera esa articulación necesaria para que los diferentes sectores de la economía puedan seguir fortaleciéndose y también puedan transformarse y reinventarse. Quiero dar a conocer ciertas cifras. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ha proyectado que va a haber una caída del 3% de la economía global. Esto significa que todas las cadenas de suministro van a estar afectadas. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque nosotros como sector transporte hacemos parte de estas cadenas de producción, de estas cadenas industriales, de estas cadenas de comercialización. También quisiera dar algunas ideas y inicio con una situación actual de nuestro sector. Sabemos que el sector transporte y su logística está operando en un 30-40%, y esto denota el impacto que se ha tenido en todos los sectores económicos del país. Pero también es importante señalar que tenemos unas oportunidades como la economía colaborativa. Eso es un término que venimos utilizando ya hace rato, pero en esta coyuntura, inclusive dentro de los decretos presidenciales, vemos que la colaboración dentro de la economía se ha vuelto uno de esos activos importantes que hay que seguir considerando de aquí a futuro. Pero también tenemos procedimientos electrónicos que se vienen implementando dentro de las empresas, con las entidades públicas, pero que hoy mismo vemos la gran importancia de poder virtualizar nuestros procedimientos y de generar además eficiencias a través de estos procedimientos. Por otra parte, la necesidad de lograr seguimientos sin tener que tener físicamente personas reportando. Y estos seguimientos son importantes para nosotros mantener un control frente a la operación que a su vez demanda decisiones administrativas. De igual forma, los pagos electrónicos. Tenemos un sector financiero que ha venido facilitando los pagos electrónicos, pero hay que ir mucho más allá. Hay que ver cómo esos pagos electrónicos pueden ser manejados de una forma mucho más eficiente, no solamente por las empresas, sino por los conductores, de una forma que se facilite el uso de estas herramientas. Cuando nos transformamos a una economía digital, es necesario ver quiénes realmente han tenido acceso a estos mecanismos bancarios y cómo podemos seguirlos facilitando. Quiero también dar a conocer temas importantes como de capacitación a los empleados frente a las herramientas tecnológicas. El año pasado desde Colfecar iniciamos unos cursos gratuitos frente a Internet de las Cosas, y esto es lo que hay que invertirle mucho. Pensamos nosotros en un primer plano. Nuestros funcionarios y nuestros empleados tienen que conocer qué herramientas hay en el mercado y capacitarse frente a estas herramientas. En décadas anteriores veíamos que el Excel y el Word eran importantes. Hoy en día son indispensables, y asimismo hay nuevas herramientas tecnológicas que todos los días están siendo inventadas para mejorar procedimientos, para mejorar actividades administrativas y operativas, y hay que fortalecer esta actividad dentro de nuestras empresas. Pero también hay que generar control de suministros. Hay que ver cómo nosotros, de una forma virtual y electrónica, podemos saber qué nos hace falta. Y yo doy un ejemplo que ya en el mercado existe hace rato, y son las neveras inteligentes. Hoy en día las neveras inteligentes que están saliendo al mercado pueden automáticamente detectar si se necesita leche, si se necesita carne, y esto de forma automática se conecta con las grandes superficies o los supermercados en ciertos países del mundo, dando a conocer esas necesidades y haciendo unos pedidos programados. Esto es de forma analógica, como algunas de nuestras empresas pueden empezar a ver cómo la tecnología puede automáticamente ver qué aceites se necesitan, cuándo hay que cambiar las llantas, cómo manejamos los lavados de las tractomulas, cómo podemos nosotros interactuar de una forma inteligente
con los peajes, y sabemos que esto también ha sido un proyecto que el gobierno nacional viene o va a empezar a implementar para que los pagos sean electrónicos, para que exista una facilidad en cuanto al manejo del dinero en estas circunstancias. Pero también el control de combustible, cómo manejamos nosotros el combustible en nuestras flotas, tanto propias como tercerizadas, y cómo podemos manejar una proyección en el tiempo, logrando a su vez economías de escala en todos estos productos. Si nosotros podemos monitorear y marcar tendencias de consumos que necesitamos necesariamente para que el transporte pueda seguir operando sin traumatismos, pues esto también beneficiaría de unas economías de escala dentro de nuestras empresas, pero también dentro del mismo sector transporte. Quisiera también mencionar algunas herramientas que hoy existen y hay que seguir potencializando. Por ejemplo, los GPS, saber dónde están nuestras herramientas de trabajo, como son los vehículos de carga, cuánto están durando del punto A a punto B, cuáles son las paradas, cuáles son los tiempos que se vienen generando. Pero no solamente dentro de nuestras empresas, sino poder combinar esta información para mejorar el tráfico y poder también asistir de forma rápida cuando hayan choques, cuando hayan ciertas situaciones, bloqueos inesperados, pero que todos tengamos la información en tiempo real, en comunicación con las autoridades, para que se puedan adoptar mecanismos rápidos. Y en esto doy una analogía con la mesa de ayuda de transporte y logística que se ha implementado en esta coyuntura. Diariamente y en todo momento, nosotros desde Colpecar estamos comunicando estos hechos imprevistos con la Policía Nacional. Buenas tardes. Hablo con el señor Edwin Morales. No, señor. Por favor, todos tengamos los micrófonos en silencio mientras no estén hablando. Bueno, continúo. Están los GPS, está el sistema financiero, está la necesidad de tener unos departamentos de TICs y de innovación dentro de las empresas. Si nosotros vemos, el sector financiero ha venido invirtiendo mucho en esto. Por eso sacan aplicativos, procedimientos para que los consumidores o para que los clientes puedan utilizar. Y yo he sido testigo de esto y he visto estos departamentos de innovación donde efectivamente le reportan no solamente facilidades, sino ahorros dentro de su operación. Y a veces nosotros no vemos la necesidad o de la oportunidad en generar estos escenarios internamente en las empresas, pero hoy en día estamos viendo que efectivamente son soluciones que además nos llevan a ser más competitivos, a lograr abarcar mayores mercados, a ser mejores clientes para nuestros generadores, a poder lograr mayores oportunidades económicas. De igual forma, desde Colpecar estamos programando ruedas de negocio virtuales. Sabemos que las ruedas de negocio deben seguir y hemos visto cómo en los congresos de Colpecar en estos últimos años han sido los escenarios mejor aprovechados. Y ahorita que estamos viviendo esta cuarentena, vamos a tener nuestra primera rueda de negocios virtual, pero la idea es poderlo maximizar en el tiempo a nivel regional y con las especialidades para beneficio de todos los transportadores de Colombia. De igual forma, quisiera dar a conocer otra gran práctica que venimos fortaleciendo a nivel de sector, que es poder unir a los pequeños transportadores dentro de las necesidades de las empresas. Hoy tenemos una mesa de ayuda, pero esto necesariamente se va a desarrollar en un mecanismo tecnológico para poder conseguir flota de forma mucho más fácil, georreferenciada, con todos los soportes necesarios y con toda la información necesaria para la adopción y toma de decisiones por parte de los directivos de las empresas de transporte, y que de una forma mucho más rápida y mucho más práctica se puedan conocer las condiciones necesarias para poder generar contrataciones sin tener que tener un contacto físico, sino al contrario, de hacerlo a distancias. Desde Bogotá, con las zonas portuarias, desde Medellín, desde cualquier centro,
poder tener esta información y adoptar estas decisiones. Como mencionaba, hay mucha incertidumbre. En el momento, nadie en el mundo, ningún sector ni ningún gerente tiene la solución a estas inquietudes. Nadie sabe cuánto tiempo exactamente va a durar esta crisis mundial. Lo que sí sabemos es que, por una parte, la salud, en términos de salud, la única solución va a ser poder lograr la vacuna necesaria para que todos los seres humanos podamos tener lo que médicamente dicen que es esa defensa cierta frente al coronavirus. Es lo único. Acá ni siquiera el tiempo, ni siquiera las medidas adoptadas como una cuarentena prolongada va a lograr lo que una vacuna logre. Eso sí, tenemos que ser totalmente conscientes. Mientras que esa vacuna está siendo probada y cuando ya se certifica a nivel mundial que existe una vacuna, vamos a estar en un momento coyuntural muy difícil. Luego de la vacuna, la sociedad va a tener que necesariamente poco a poco normalizarse. Pero normalizarse no es volver a las mismas condiciones de siempre. Es que la sociedad, el ser humano, va a tener un momento donde va de forma precavida ir saliendo a la calle, ir interactuando con otros seres humanos. Y esto es algo que ya los científicos y los sociólogos han determinado. No va a ser fácil y no va a ser de un día para otro que la gente vuelva a salir a la calle y vuelva a interactuar de forma normal. Esto también va a ser gradual. Y en este momento es donde la mentalidad del cliente, la mentalidad de las personas al interactuar va a ser diferente. Y esto, piensan muchos, que va a cambiar el mundo y va a cambiar la forma en que nosotros debamos generar nuestros servicios y generar nuestra forma de relacionarnos con los clientes y con los diferentes actores de la cadena logística. Aquí es donde hay que ver cómo nos transformamos, hacia dónde debemos ir, cómo nosotros podemos anticipar esas necesidades e ir invirtiendo los pocos recursos que tenemos en temas que al final del día nos van a producir muchas ganancias o un factor competitivo que nos pueda fortalecer en el tiempo, a diferencia de sacarnos del mercado. Y esto es muy importante que lo podamos reflexionar. Va a ser una nueva realidad para todos. Y es esa construcción colectiva la que nos va a permitir tomar unas decisiones acertadas y ver hacia dónde el resto está avanzando. Y como mencionaba al principio, identificar esas oportunidades. Quiero, ya para ir finalizando mi introducción, dejar sobre la mesa ciertos avances que ya hemos venido mirando en el sector transporte a nivel mundial. Por ejemplo, ya vemos cómo los vehículos autónomos han empezado a evolucionar en el mercado, con ciertas prácticas y ciertas restricciones, pero son realidades que en el corto plazo o mediano plazo podemos estar viendo. Unas flotas sin conductor, unas flotas totalmente automatizadas que puedan estar uniendo esas necesidades dentro del puerto hacia el destinatario o hacia el generador para poder lograr mayores eficiencias. Vamos a ver qué tanto va evolucionando en estos momentos estas tecnologías, porque vemos que eso podría, digamos, ir facilitando este nuevo mundo de menor interacción y mayor eficiencia a nivel tecnológico. Pero también tenemos la actividad de los drones. Vemos también que en ciertas partes del mundo se están utilizando drones para distribuir paquetes y ver cómo esta puede ser una herramienta interesante a futuro. Obviamente no está inventado, obviamente hay que mirar cómo se va desarrollando, pero son de esos elementos que ya están ahí en el mercado. Yo les quiero comentar también que cuando estuve de superintendente tuve la oportunidad de ir a trabajar en un foro en España, y en Gibraltar visité un patio de contenedores. Esto fue en el año 2011, donde ya el patio de contenedores era 100% automatizado. Solamente se manejaba administrativamente desde una cabina
vigilando todos los procedimientos del patio. Y este patio en el puerto, digamos, tenía máquinas funcionando sin interacción de ningún ser humano directo. Y esto fue en el 2011. Se imaginarán cómo viene evolucionando este tipo de mecanismos, no solamente a nivel de los puertos, sino a nivel de toda la cadena logística. De igual forma, mencionarles que debemos transformarnos hacia una economía digital. ¿Esto qué significa? Que no solamente el sector transporte y logístico, sino todos los sectores productivos, todos los generadores de la carga, todos los puertos, todos los actores dentro de la cadena, debemos ver hacia dónde nos debemos mover, mirar cuáles son las herramientas que hoy existen en el mundo, ver cuáles necesitamos que se desarrollen, ver cómo nos unimos para lograr ciertos fines que sean proyectados y que sean útiles para todos nuestros sectores y trabajar de forma colaborativa, porque por supuesto que la tecnología no es barata y no es fácil, y también es un experimento que se realiza a nivel mundial. Y en ese sentido, la invitación es un poco a buscar esas oportunidades, tanto oportunidades que podamos trabajar entre empresarios, entre gremios, pero también oportunidades que cada empresa pueda acoger frente a un nuevo direccionamiento en su planeación y en su perspectiva de negocio. Por eso hemos invitado a varios expositores que con sus ejemplos nos pueden también ilustrar hacia dónde vienen ellos trabajando. Ejemplos que hoy en día ya están puestos en práctica. Y por eso es supremamente valioso que Carlos Guerra, por una parte, que ahorita les comentará un poco lo que él se inventó y por qué se lo inventó y cómo está funcionando hoy en día. Y por otra parte, María Elena Obando, a través de su empresa coordinadora mercantil, cómo ha venido transformando ese servicio muy necesario, que además tiene una competencia muy grande a nivel mundial, y es otro de los temas que aprovecho para poner sobre la mesa. Vemos que las economías frente a distribución y frente al comercio también vienen cambiando ya hace un buen rato. Desde el año pasado venimos hablando de empresas como Amazon, que integran no solamente su parte comercial, sino la parte digital para hoy convertirse en una de las empresas más competitivas del mundo. El año pasado, cuando yo estuve en una reunión en Lima con empresarios de todo el continente, homólogos, estábamos hablando de ese fenómeno de las compras a través del comercio electrónico y cómo venían creciendo y cómo nos teníamos que reinventar como empresas de transporte. Esto fue el año pasado cuando no estábamos viviendo esta pandemia. Hoy en día cobra mayor importancia y hay que ver cómo nosotros como empresarios podemos adoptar estas nuevas tendencias y poder fortalecernos en ese sentido. Y también hemos invitado a Jorge Carrillo, que es actualmente nuestro director de estudios económicos, una persona que ha tenido una gran trayectoria en el transporte y que es fundamental también tener, digamos, esa visión desde lo público frente a lo privado, desde lo privado frente a lo público, y de estos estudios que desde Colfecar venimos trabajando. Quiero comentarles que desde Estudios Económicos hemos armado una alianza con la Universidad de los Andes para generar unos estudios de impacto del sector, para ver cómo podemos materializar con las cifras que todos los días estamos estudiando, desde el Ministerio de Transporte, desde las mismas encuestas que hacemos a las empresas de transporte, y ver cómo generamos esa analítica necesaria para ir midiendo la situación y poder ir mirando hacia futuro cómo va la corriente, cómo va la necesidad del mercado y cómo nosotros como parte activa y fundamental del comercio a nivel nacional e internacional podemos engranar nuestros esfuerzos, maximizar nuestras potencialidades y por supuesto fortalecer la operación de nuestras empresas en este nuevo orden mundial. Con esto termino mi introducción. Y bueno, Rosenberg, démosle la palabra a nuestros conferencistas para que podamos seguir nutriendo esta reflexión que es muy importante para nuestro sector,
para el país y para el mundo entero. Efectivamente, doctor Durán, pues obviamente que la tecnología será el gran reto, cómo la vamos a seguir implementando y cómo nos va a seguir ayudando para mejorar, como usted lo indicaba, esas economías de escala en este nuevo orden mundial que seguramente después de que salgamos de esta coyuntura, pues nos va a generar una serie de retos. Como usted lo manifestaba, que nos acompaña también la presidente de Coordinadora Mercantil, doña María Elena Obando, está Carlos Guerra de Moversas y está de igual manera Jorge Carrillo, el director de estudios económicos. Pero usted hablaba de estos retos que vemos a nivel de las empresas de mensajería y cómo los están asumiendo. Y pues doña María Elena Obando es experta en este aspecto porque es una de las empresas de mensajería más grandes de Colombia, pero también con una proyección internacional muy amplia y con ya han ido precisamente avanzando en la incursión de todos estos desarrollos tecnológicos. Así que, doña María Elena, muy buenas tardes. Bienvenida a nuestro espacio del día de hoy. Bueno, muy buenas tardes para todos. No sé si me están viendo ya. ¿Todos me ven? Sí. Bueno, pues bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad, la invitación se hizo ayer, pues pensé que ayer podía estar, o sea que yo no he preparado, digamos, una charla general, pero sí les cuento en qué vamos en Coordinadora. Obviamente cada uno se sabe su tema. Coordinadora es una empresa de paqueteo, transportamos mercancía, paquetes y documentos y le hemos apostado muy fuerte al comercio electrónico. Al apostarle muy fuerte al comercio electrónico, obviamente el crecimiento de unidades se multiplica muchísimo y hace falta poder mover una gran cantidad de paquetes, seleccionar una gran cantidad de paquetes en un tiempo muy corto. Para poder hacer esto, pues obviamente existen ya, digamos que la tecnología a nivel de hardware en el mundo, que son los sorters. Un sorter es una máquina que, como dice, sortea o distribuye los paquetes de forma electrónica y básicamente esto se hace en un hub que construimos en Bogotá hace más o menos bueno, ya estamos terminándolo, nos cogió ya terminándolo, ya estamos desde octubre allí y este sorter es capaz de mover 15.000 paquetes la hora. Para poder hacer toda esta transformación, básicamente lo que tuvimos que hacer fue prácticamente hacer una cultura con todos los clientes para que todos manejemos la etiqueta inteligente. La etiqueta inteligente es fundamental para poder, digamos, hacer fáciles las cosas, o sea, poder levantar la mercancía muy rápido simplemente mediante la lectura de un código de barras que puede ser de una dimensión o puede ser un código QR que ya almacena toda la información del despacho. Para esto, obviamente, el reto era muy grande. Quien creyera, pues con los clientes pequeños era muy sencillo porque nosotros tenemos un sistema de automatización de guías donde el cliente mete todos sus datos y nosotros le podemos desde nuestro software darle la forma de imprimir la etiqueta y la revisión. Básicamente, ¿a qué va todo esto? Esto está manejando la tecnología que ya hay en el mundo que puede tener UPS o de DHL, cualquiera de estos grandes empresas multinacionales. Nosotros apostamos por hacer nuestro propio software y nuestro propio desarrollo porque ya teníamos ganancias muy grandes en este tema. Una de ellas era que ya podíamos hacer el recaudo de dinero. Teníamos también datáfonos móviles que son multicomercio. Eso también fue una apuesta grande que Coordinadora hizo, aunque no es lo más práctico, pero funciona. Pero es digamos, difícil de sostener todo, nosotros lo llamamos los dongles, pero digamos que Coordinadora hoy también está incursionando fuerte en lo que es el recaudo de dinero en efectivo y en tarjeta de crédito. En efectivo pensamos que iba a ser más, pero definitivamente el mundo todavía no está preparado para eso, pero hacia allá vamos. Entonces, la etiqueta inteligente es fundamental. Eso acorta tiempos en la recogida, en el despacho, en la desconsolidación y en la entrega. Es fundamental. Nosotros también ya hemos incursionado, por ejemplo, en poder poner la firma del destinatario nosotros tenemos una tecnología que es como un teléfono Android en el que ya tenemos la firma del destinatario. Sin embargo, no nos parece muy bueno porque todavía hay una dificultad de conectividad grande en el país. Para poder hacer este sorter también
Se nos fue María Elena. Doña María Elena. Claro, mientras tanto podemos destacar que tenemos 192 personas vinculadas en este momento a nuestro webinar y a este tema tan importante que estamos manejando. Y mientras la recuperamos, pues estamos llegando ya a nuestra primera media hora del webinar del día de hoy. Antes de avanzar, les recordamos, colaboren con nuestra campaña, vincúlense a nuestra campaña como Buenaventura. Y saludamos en este momento al director de Estudios Económicos, Jorge Carrillo, para que nos dé desde esa visión que él tiene, conocimiento también desde lo público, como lo indicaba el doctor Durán, y desde el sector privado, hacia dónde va el sector del transporte de carga y cómo se puede empatar con todo este tema de la tecnología en este nuevo reto. Jorge, muy buenas tardes. Bueno, vamos a ver si tenemos a Jorge. Jorge, muy buenas tardes, bienvenido a nuestro webinar. Rosenberg, buenas tardes y buenas tardes para todos. Gracias, Rosenberg. Bienvenido, bueno, Jorge. Buenas tardes para todos los participantes. Simplemente referir en relación con lo que se ha venido conversando en esta, pues digamos, en esta realidad que seguramente todos los que estamos en esta conversación no habíamos tenido una historia, digamos, reciente ni pretérita del asunto. A todos nos ha tomado esto por sorpresa y seguramente he ahí el motivo de la conversación del día de hoy. ¿Qué deviene luego de que esta situación pase? Pero antes de llegar allá, quisiera reflexionar en relación con lo que en definitiva hemos logrado evidenciar y que efectivamente nuestra ley determina. Aló. Adelante, Jorge, le estamos escuchando. Ok. Entonces, mencionaba que definitivamente hemos logrado evidenciar con esta situación lo que nuestra ley menciona. Este es un servicio público esencial. Nos ha demostrado que no es letra escrita en una ley, porque nos ha demostrado que efectivamente este ha sido un servicio público esencial. Si no, me pregunto, ¿qué sería de nuestro país o cuál sería digamos, el resultado no solo de nuestro país, sino a nivel mundial, si el transporte no hubiese, digamos, estado como ha estado? Es decir, al frente, no solamente para, digamos, el tema de salud, ¿cierto? Para proveer los hospitales, los centros de salud, sino para proveer un elemento esencial. O sea, se ha convertido el transporte en una línea de vida, porque finalmente ha sido a través de los medios de transporte y en nuestro caso el transporte carretero, con lo cual hemos logrado mantener a flote no solamente la economía, sino la subsistencia misma. ¿Qué sucedería en los supermercados de aquellos sitios o aquellas ciudades en las cuales no se goza con el privilegio de tener unas grandes cadenas, no se goza con el privilegio de poder llevar los productos de primera necesidad? Entonces, en primera instancia, referir que ha sido efectivamente evidente lo que la ley establece y que seguramente solamente lo veíamos como tal en aquellos momentos en los cuales el país se encontraba en condiciones de inmovilización por temas de paros y este tipo de cosas. Entonces, sin duda que este nuevo amanecer, si me permiten el término, que se nos avecina de aquí en adelante, nos llevará y seguramente ha llevado al sector empresarial en estos momentos a replantear la forma como por imposición, si se puede utilizar esa condición dada las circunstancias actuales, ha habido que ajustarnos a lo que haya que ajustarnos para poder continuar, no solamente ejerciendo la actividad económica, sino lo que decía inicialmente, mantener una condición de servicio público ininterrumpido. Es una situación que definitivamente pues, tiene toda la importancia del mundo. Seguramente las empresas habrán observado diferentes formas en las cuales van a replantear sus operaciones a nivel de personal, a nivel de infraestructura, a nivel de operación, como se mencionaba anteriormente, como se han anticipado algunas empresas que han sido un poco más de avanzada y han logrado estar a la altura de lo que, digamos, el mundo ha venido demandando. Entonces, en esas condiciones emergen inquietudes que las empresas seguramente con esta condición han empezado a resolverse, que estaban orbitando sobre sus juntas de dirección, sobre si damos el paso o no damos el paso, y seguramente esta circunstancia que hoy día estamos sobrellevando nos ha llevado a replantear la pregunta si damos el paso. Es que no hay otra alternativa sino dar el gran paso para lograr avanzar en la senda y en un escenario en el cual haya o no haya esta condición actual
digamos, de pandemia y de restricciones, pues seguramente sí ha mostrado algunas bondades, entre otras, pues aquellas que están, digamos, siendo asumidas o relevadas a través de la tecnología. Ya seguramente vamos a empezar a conversar de temas como las entregas en unos horarios diferentes a los tradicionales, las entregas de confianza, cómo vamos a mejorar las entregas logísticas y efectivamente cuál va a ser la relación que se va digamos, a desprender a partir de con las autoridades de control, vigilancia y regulación de este y de cualquier país del mundo, en donde definitivamente, pues sí, señores, tenemos como transportadores que levantar la mano y decir, aquí hemos estado y consideramos que es necesario que este escenario que actualmente tenemos sea un escenario un poco más atractivo hacia nosotros. Hemos dado muestras de absolutamente responsabilidad y compromiso, insisto, no solamente económico, sino de subsistencia. Y seguramente vamos a empezar a caer en escenarios económicos puros, como es la competitividad. ¿Qué debo yo hacer para ser más competitivo? ¿Qué debo yo hacer para generar competencia frente a aquellos actores que, igual que yo, van a empezar a moverse, van a convertirse en más competitivos? Es decir, cómo yo ejerzo competencia en un escenario más competitivo, que es al que hoy día seguramente nos está llevando esta condición, y de contera empezar a analizar qué es lo que va a suceder hacia adelante y hacia atrás de la cadena. Es decir, qué va a pasar con aquellas condiciones o aquellas situaciones en las cuales en algunos momentos nos vemos subsumidos en unas condiciones de prácticas restrictivas del comercio, donde un generador de carga o un demandante de servicio hace uso de una posición dominante que casi que doblega al servidor para que de alguna manera se someta a sus condiciones, y en este sentido, pues seguramente vamos a entrar a replantear eso sobre la experiencia que hoy día nos ha dado. Entonces, quisiera, como digamos, dejar esos iniciales comentarios para dar curso a las demás personas y para que pues logremos tener, pues digamos, la intervención de los demás invitados digamos, al webinar, y de alguna manera, en caso pertinente, hacer alguna observación más adelante. Claro que sí, Jorge, muy amable. Seguimos avanzando en este tema porque también contamos con varias preguntas de nuestros invitados y los participantes en el día de hoy a este webinar muy interesante, en donde hay inquietudes de cómo también se puede hacer uso de esa tecnología para conseguir carga y para conseguir clientes. Pero ya iremos con ello porque vamos a saludar ahora a Carlos Guerra, que es el gerente de Mover SAS, para que nos hable desde el punto de vista tecnológico. Ya lo hacía doña María Elena Obando, la presidente de Coordinadora Mercantil, empresa dedicada al paqueteo, nos explicaba precisamente cómo están aprovechando el comercio electrónico, los adelantos que ellos están trabajando en este momento. Entonces ya iremos de nuevo con ella, hemos recuperado la comunicación con doña María Elena, pero antes, Carlos, muy buenas tardes, bienvenido, y desde su perspectiva, ¿cómo ve usted el sector del transporte de carga y el desarrollo que va a tener después de esta coyuntura vinculado a la tecnología, rompiendo paradigmas que se venían manejando hasta el momento? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rosenberg. Espero que me escuchen bien. No voy a activar la cámara porque creo que no se está viendo y de pronto lo puedo hacer más lento. No sé si está bien escuchado. Así está perfecto, sí, señor. Lo vemos. Muy bien, perfecto. Bueno, yo considero que este orden mundial nuevo, esta incertidumbre que estamos viviendo, nos da realmente una oportunidad para que las empresas se abran tecnológicamente y miren una oportunidad de cambiar, de transformarse, de buscar ese aprovechamiento de la situación y buscar una ventaja competitiva. Estoy hablando de empresas de transporte, de cómo podemos evolucionar. Nosotros creemos que esto se adelantó, esto venía. Esta conectividad ya estaba en unos niveles impresionantes. Cuando hablemos en la cadena, el eslabón más débil que puede ser el conductor, vemos que ya los conductores tienen WhatsApp, que tienen Facebook, que conectan con Netflix, que ya ven series, que ven películas y se entrecomunican con cualquier herramienta. Queremos ver que esto ya estaba pasando. Las empresas también nos conectamos, trabajamos desde casa, pero lo que faltaba era un sistema, falta un sistema que conecte realmente toda la oportunidad logística, toda esta oportunidad de transporte de carga en carretera y ponerlo en un solo sitio
para que lo podamos aprovechar de alguna forma, y sobre todo en esta situación que nos ha obligado esta pandemia de tener que no usar papel, no tener lo que es el distanciamiento social, no tener contacto físico con las personas, poder lograr hacer manifiestos en cualquier sitio y desde cualquier lado y cualquier persona. Entonces todo esto yo creo que tiene que ver con que busquemos eso, busquemos de forma inmediata. Las empresas estaban poco preparadas para esto, porque nosotros mismos como empresas de transporte lo que estábamos haciendo era poniéndonos límites, por ejemplo, buscando un tema, por darlo como ejemplo, el preoperativo para despachar las mulas, la desconfianza al conductor, por lo cual el conductor tiene que llegar a mi oficina a poner la huella y firmar el manifiesto para poder yo despacharlo. Entonces, toda esta paradigmas que hemos creado nos ha dado dificultad para poder modificar rápidamente y movernos en un mundo tecnológico que lastimosamente está funcionando. Cuando vemos nosotros que está funcionando, y lo digo lastimosamente porque la movilidad entró aquí a Colombia desde hace mucho tiempo. Entró cuando llegó Tapsi, creo que todos lo recuerdan, entró cuando llegó Easy Taxi, después llegó Uber, y empezaron todas las compañías de transporte a nivel mundial a decirle la uberización o Uber for Truck, el buscar volver el sector transporte, volverlo un Uber a nivel mundial, a nivel global. Yo los invito a que vean en una página web de Google y entren y digan Uber for Truck. Van a ver la cantidad de empresas que se han creado en el mundo a raíz de esta tecnología de Uber que abrió la mente y abrió las puertas para que esto pasara en él. Yo te voy a nombrar, hay Convoy, hay una que se llama Cargomatic, hay una brasilera que se llama CargoX, TruckPath es otra, Convoy. O sea, hay muchas empresas que se crearon y funcionan. Y ahora damos un poquito de un rápido pincelazo sobre un par de empresas. Pero lo más importante es que estas ninguna tienen camiones, o sea que realmente es un mercado nuevo, un nicho diferente. Y cuando yo les digo que lastimosamente es porque ninguno de los que yo conozco y yo he seguido son empresas de transporte, son desarrolladas por personas que son emprendedores, que son gente de mucha visión, que conocen cómo se mueve el mercado a nivel mundial en las aplicaciones y están entrando a los mercados de cada uno de los países y robando esa torta que nosotros como empresa de transporte tenemos y lo hemos trabajado tan fuertemente. Yo les voy a dar un ejemplo rápido. Hay una empresa que se llama Lyft, en Bogotá, es muy conocida. Es una empresa que se creó hace unos cuantos años por un muchacho y un grupo de gente, Ángel Celis, creo que se llama él. En el 2014 se graduó como ingeniero de sistemas y con otros muchachos, un americano que vivió aquí, bueno, montaron esta aplicación. Y esta aplicación hoy por hoy, les quiero decir que factura más de 15 millones de dólares y tiene 137 empleados actualmente en Colombia y ya está internacionalizando a Perú y a otros países. CargoX, una empresa brasilera fundada por un señor que se llama Federico Vega, trabajó en JP Morgan como banquero, llegó a Brasil, montó una aplicación que hoy por hoy es un unicornio. Un unicornio es una empresa que el valor de mercado ya tiene 1.000 millones de dólares. Entonces es un ejemplo de que sí está funcionando. Trucker for Path es una empresa americana del oeste americano que hoy por hoy tiene 500.000 camiones registrados, tiene 1.500.000 descargas. Se ha vendido 2 veces ya esa empresa por millones y millones de dólares. Entonces, yo lo que quiero en esto es un poco darle a la gente un poco de mentalidad de que sí funciona, de que podemos estar en la tecnología, pero tenemos que movernos muy rápido porque van a entrar a este mercado. Esas oportunidades están abiertas y gracias a la normativa que tiene Colombia, que es difícil de poder nosotros como empresas de tecnología crear una aplicación que pueda funcionar perfectamente, ha sido difícil que estas empresas multinacionales entren, adicionalmente por el tamaño de mercado. El tamaño de mercado en cada país del sector transporte es enorme. En Colombia es
bastante grande y hay muchísimas oportunidades. Cada tipo de carga puede tener un tipo de aplicación, cada empresa de transporte puede desarrollar su propia aplicación y hacerla moderna, hacerla eficiente, que pueda trabajar en cualquier circunstancia sin tener ni siquiera que ir a la oficina. Nosotros, como empresa, como APP Mover, nosotros creamos una aplicación que se llama Wigo. Si ahora se los pongo en el chat de la reunión y les pongo el link para que puedan entrar a mi página web y puedan entrar también a YouTube, puedan bajarse un pequeño video para que muevan cómo funciona. Pero simplemente funciona es con una aplicación en la web y en el móvil, donde tú cargas el servicio, el conductor le llega, el conductor pone el precio o apuesta por el servicio, tú le asignas el servicio, le mandas las documentaciones vía la aplicación, hay un tracking que haces en tiempo real en el celular, él recibe la mercancía con unos códigos de barras para seguridad de que no tengamos problema que se entrega errada la mercancía, se entrega con códigos de barras, se hace cumplido también en tiempo real, se recibe el cumplido en forma inmediata, una fotografía del documento que tú firmaste o que la persona que recibe firma. Y lo más importante de todo esto es la información que nosotros estamos obteniendo, esa base de datos que es el ADN de una empresa de transporte. Si nosotros logramos tener una gran base de datos, podemos monetizar, que se llama esta forma ahora de la economía colaborativa que hablaba Juan en el principio, pues esto es de forma que hacemos un negocio colaborando, ya sea el conductor, los generadores de carga y las empresas de transporte, para generar algo que requiere este mundo, que es competitividad y colaboración. Yo considero de que todas las empresas tenemos algo de tecnología ya listo. Lo que nos está faltando es tiempo, pero hay herramientas que ya están desarrolladas y hay empresas y aplicaciones que están disponibles en el mercado que se pueden aplicar. Lo que hay que hacer es tener la mente abierta, tener un poco de claridad hacia dónde queremos ir y que esto sí realmente va a funcionar y te va a ayudar. Las empresas normalmente se enfocan en su ERP, en su software logístico para poder conectarse con el RNS y descargar toda la información, en su CRM para poder lograr conseguir más clientes, pero nos alejamos de lo que es la tecnología moderna, que es realmente lo importante hoy por hoy, que si no nos hacemos un esfuerzo para poder entrar en este mundo, alguien lo va a venir a hacer. Y esa torta que tenemos del mercado como empresas de transporte se lo vamos a tener que ceder a emprendedores que vienen con una tecnología y que nos van a pasar por encima. Yo les recomiendo, pues empecemos a trabajar juntos. Yo estoy disponible para lo que pueda servirles como ejemplo de esto, de montar, de trabajar, de adquirir un software y una aplicación que es bastante compleja hacerla. Si la quieres hacer bien, tarda un par de años poder lograrlo. Y esto pues de una forma profesional, porque no podemos apostar por algo que no tenga realmente y no cumpla la normativa del ministerio, porque no queremos ser un Uber que incumpla, sino al revés, una aplicación que cumpla con toda la normativa exigida por el gobierno. Cada uno pues tiene un nicho y yo creo que aquí hay muchas empresas que están conectadas y cada uno tiene una expertise, cada uno tiene un nicho y tiene sus clientes ya cautivos. Yo considero de que esta tecnología que está avanzando funciona y para cada uno de nosotros puede funcionar en el futuro y pues sé que ya el tiempo es bastante corto y interrumpo aquí mi presentación, pero queda abierta cualquier pregunta que se pueda hacer por el chat y lo va a poder contestar sin ningún problema. Claro que sí, Carlos, muchas gracias por esa presentación. Indudablemente el reto
para las empresas y para los mismos empresarios del transporte, para los transportadores. A propósito de eso, pues este tema también de la tecnología será uno de los puntos que trataremos en nuestro webinar del día de mañana, donde vamos a estar hablando del manifiesto electrónico de carga y vamos a estar hablando del Registro Nacional de Carga y cómo se va a integrar a través, por ejemplo, de esa app con que cuenta el Ministerio de Transporte para garantizar y facilitar la firma del manifiesto electrónico. Y a propósito de lo que usted estaba indicando, pues sobre el tema de las empresas, pues vamos a retomar con doña María Elena Obando ese punto para que nos dé a conocer desde la empresa que ella está manejando, cómo es que ha sido entonces el avance. Nos estaba hablando del hub que ellos tienen, que vienen trabajando desde el mes de octubre del año anterior, y el soporte que están desarrollando, están implementando, y las ventajas que le ha representado doña María Elena el tema del comercio electrónico, atándolo con una de las preguntas, es cómo conseguir más clientes y conseguir más carga. Bueno, Coordinadora es un grupo económico, o sea que nosotros, aparte de tener Coordinadora, tenemos Cordiútil, que son portales de Internet. O sea, nosotros ya hemos ido un paso más allá en este tema, porque Coordinadora Mercantil es coordinar operaciones de paqueteo de principio a fin. O sea, eso fue pues como la misión que mi padre nos puso. Pero yo creo que así seamos empresas paqueteras o seamos empresas de carga masiva, yo creo que tenemos unos principios fundamentales que son los más importantes y que, digamos, en el caso de nosotros es más dispendioso porque hay que seguir un paquetico de 1 kilo, igual hay que seguir un contenedor, pero básicamente lo que tenemos siempre es una solicitud de un servicio. En el caso de nosotros es una solicitud de recogida. En el caso de ustedes sería, por ejemplo, el tema de que alguien está solicitando algo y ustedes tienen que enlazar con un tercero. Entonces, básicamente lo que uno tiene que tener es como un sistema único de información o un repositorio donde esté todo esto para cruzar la oferta con la demanda. En el caso de ustedes, en el caso de nosotros, pues también tenemos un call center que nos hace unos servicios, nosotros activamos esos servicios, los pasamos también, así como decía Carlos, a algo que nosotros llamamos Team, que simplemente es un Android un poquito más fuerte en este sentido, y ahí nuestro conductor maneja su solicitud de recogida, va, levanta la recogida. Aquí es muy importante una cosa, y yo diría que voy a tratar de centrarme en cosas básicas para que Jorge nos pueda entender. Lo primero que tenemos que es entender el Internet de las cosas. Cuando nosotros, ¿cómo es eso? Poder hablar los sistemas de una compañía con los de otro. Es muchísimo más fácil para nosotros trabajar con un cliente pequeño que con un cliente grande, porque los clientes grandes tienen Oracle, SAP, un montón de cosas, y tenemos unas dificultades para tomar el peso y tomar el volumen. Entonces también tenemos que trabajar ahí en este sorteo, también nos permite ubicar la carga, porque nosotros somos más voluminosos que pesados. Bueno, lo otro que les decía son las etiquetas fundamentales. ¿Para qué? Para hacer una rápida trazabilidad, un levante y una recogida. Les digo dos cosas, hay dos tipos de códigos, unos de una dimensión y los de QR que son de 2 dimensiones. Lo bueno del código QR es que el código QR tiene muchísimos campos, entonces digamos uno puede reservar unos para unos y ahí podría venir toda la lista de empaque del remitente, entonces digamos que serviría para todo. Aparte de eso, desde ahí se puede reconstruir una guía, en el caso nuestro. Hay básicamente una cosa con la que nos encontramos en el cuello de botella y como les decía yo, pues Coordinadora también es como una empresa de software. Nosotros hemos hecho todo lo nuestro y lo hemos querido hacer porque ya veníamos avanzando y en ese momento teníamos que tomar una decisión. O compramos un software que no nos sirve o pagamos un peaje permanentemente o lo hacemos nosotros. Nosotros decidimos hacerlo y seguimos ahí y ya estamos en un tema muy importante y miren nuestra experiencia. Cuando llegamos y teníamos esa máquina tan espectacular, resulta que el emparejamiento de la unidad con la remisión nos quita mucho tiempo. Entonces, ¿hacia dónde voy yo con ese tema? Precisamente al mismo tema que nos ocupa hoy. ¿Qué tenemos? Es que desaparecer las remisiones, así como tenemos que desaparecer el manifiesto, así como no deberíamos firmar. Hay una cosa muy importante y es que el Ministerio de Transporte debería pensar o actualizar su legislación porque digamos que la remisión o la prueba de entrega tiene como unos conceptos básicos importantes. Uno son los datos del despacho, otro es la trazabilidad que tenemos que hacer, que en el caso de nosotros lo llamamos checkpoint,
que es que cada vez que una caja cambia de suelo le hacemos una trazabilidad. Igual ustedes en carga masiva harían lo mismo, o sea, están, por ejemplo, en un estado que es en la recogida. Salen de la recogida, pueden marcar otro estado. El tiempo de viaje es el despacho, es igualito que el de nosotros. El tiempo de espera es otro y el tiempo de entrega es otro. Todos esos datos, como decía Carlos, son fundamentales para poder hacer los costeos. ¿Qué es lo que falta? La prueba de entrega. ¿Pero qué pasa? Que es que la prueba de entrega no debería ser un documento físico. Nosotros estamos enredados para entregarle la guía a la persona porque le decimos, coja su lapicero, no me firme. La otra dice, no, yo no le voy a firmar, no, escriba usted ahí. A mí, ¿qué se me ha ocurrido? Y lo estoy buscando, de verdad, lo estoy buscando, y pues esta puede ser una cosa para el ministerio, es poder tener una firma electrónica a través de un código QR. Ustedes no han visto cuando uno, por ejemplo, va a una feria y saca al señor su celular, y en el celular le dice, léame este QR, entonces uno coge su celular, lo copia, y con ese, de una vez, de ahí le manda como su tarjeta de crédito o le hace la transferencia en el pago. Pues aquí le podría hacer la transferencia de la firma electrónica. Nosotros estamos buscando llegar a ese punto porque eso ayudaría y sería mucho más segura que la firma. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un comercio, el ladrón viene detrás y se hace el que es empleado y el empleado piensa que es uno de coordinadora y resulta que se sale llevando la mercancía, pero cuando la firma es electrónica no nos pueden adulterar una firma. Hay una cantidad de seguridades y de cosas maravillosas detrás de esa tecnología. Entonces, yo diría que hay dos cosas. Una, ¿cómo encontrar que se pueda firmar electrónicamente? Obviamente uno también puede firmar en el dispositivo, pero esa firma, en este momento la conectividad en Colombia no es muy buena. Coordinadora, por ejemplo, ya tiene una gran cerca de georreferenciación de todas partes para las direcciones y nosotros sabemos georreferenciar, pero la prueba de entrega es fundamental. Entonces yo le pediría a Jorge que una de las cosas que hay que hacer es que la guía, en el caso de los paqueteros, o la planilla, en el caso de los otros, es un documento que se arma por partes, se arma en plantilla, no tiene que ser un documento físico, se le debe ir anexando cositas de un lado y del otro. La prueba de entrega simplemente es una firma, que puede ser una firma electrónica. La digitalización de imágenes ya no existiría, que en eso en su momento fue muy importante, pues en este momento sería ir construyendo por partes. Por ejemplo, tener todo el dato, toda la trazabilidad que uno tiene. Nosotros, por ejemplo, cuando un cliente nos manda, por un lado nos está mandando para facturación, por otro lado nosotros vamos haciendo los checkpoints y vamos haciendo listas de control entre un proceso y otro, ¿cierto? En cada ciclo del servicio. Entonces yo creo que lo más importante es eso, no sé, pues qué otras cosas les puedo aportar, pues obviamente me parecería muy importante que la gente no manejara dinero, yo he sido muy abanderada de eso y lo he jalonado mucho porque a mí me parece que el tema de la bancarización y el tema de los peajes electrónicos es fundamental, ya es hora de que los conductores no anden con tanto dinero en carretera, por un lado es peligroso y por el otro lado también es peligroso desde dos puntos de vista, uno porque lo atracan y el otro porque se pueden contaminar con todo este dinero en efectivo. Entonces yo creo que ahora hay muchas formas como de unir los software. Lo más importante y mi consejo es entender el Internet de las cosas, tener sistemas simples, sistemas que sean flexibles, que puedan ser baratos porque uno se puede comprar un Rolls Royce o se puede comprar tecnologías abiertas, software de tecnologías abiertas que son gratis, incluso muchos de ellos, y hay cantidades de herramientas. Hay empresas que hacen georreferenciación, hay sistemas bancarios dispuestos a unirse con ustedes, o sea, hay muchas cosas realmente maravillosas. Este es como el resumen que yo puedo hacer, pero si alguien quiere, pues preguntar algo con muchísimo gusto. Perfecto, doña María Elena, muchas gracias. Ya vamos a dar entonces participación a preguntas que nos han ido haciendo o también enriqueciendo con algunos temas que nos plantean. Uno de ellos tiene que ver con la data, el manejo de la información, que también es muy clave en todo este manejo de la tecnología integrada al sector del transporte, porque una parte, digamos, es ese desarrollo del software, tener la herramienta, pero después viene el trabajo más complicado, que es el manejo de los datos, y nos dice John Aristizábal que las empresas de transporte no utilizan más del 15% de sus bases de datos, y ahí también hay un reto relacionado con este aspecto de la tecnología y la inteligencia de mercados, cómo se puede determinar. Entonces,
No sé, en ese sentido, ¿qué podemos manejar, Jorge, frente a lo que es ese aspecto relacionado con la información y cómo hacerla circular para que sea cada vez más productiva al interior de las empresas? Sí, Rosenberg. Ya, ¿me escuchan? Perfectamente. Bien, bien, Rosenberg. Pues bueno, sin duda ese es uno de los grandes paradigmas, como se mencionaba anteriormente. La información de nada sirve si no se procesa, si no se utiliza, si no se expone. Y en muchas ocasiones, pues aquí hay dos evidencias. Una, pues la que mencionaba anteriormente María Elena, en el sentido de la avanzada a la que ellos pues han logrado ir, en la cual se han anticipado a muchos escenarios que seguramente se veían de un tipo futurista hace unos años. Ellos ya están a la vanguardia en ese tema. Seguramente en su momento la información que ellos tuvieron la utilizaron para hacer minería de datos, para reconocer realmente cuál es su entorno, cuál es su negocio, quiénes son sus clientes, cómo pueden atenderlos de mejor manera. Y en ocasiones, pues también se utiliza de una manera celosa, ¿cierto? Y nuestras empresas, hay que decirlo, son de alguna manera celosas con su información. Y es obvio porque ese es el core de su negocio, es decir, ahí está la información que ellos necesitan. El gobierno ha ido un poco allá en el sentido de demandar alguna información que ha manejado con reserva como debe ser. Sin embargo, igualmente ya está empezando a exponer información en la cual el mercado en general está observando qué está sucediendo. Ya en boca de la mayoría de las empresas y los conocedores del sector evidencian que efectivamente hoy día se sabe con alguna certeza cuántas empresas reportan, qué tipo de información reporta, ya se está exponiendo ese tipo de información. Entonces, sin duda, hay que invertir. Como mencionaba Carlos hace un momento, la tecnología es de alguna manera costosa, pero creo yo que en este momento es más costosa no tenerla, y lo que es peor aún es tener la información y no hacer una adecuada utilización de la información, una minería de datos, que seguramente es lo que marca la diferencia entre los que están y los que van a estar. Porque dicho sea de paso, y es una opinión personal, considero que el mercado a partir de este momento va a empezar a generar un tamizaje adicional. Yo creo y quisiera de mi parte que, por ejemplo, aquellas empresas que han estado ausentes durante el tiempo pues normal de operación, y más ahora que no hay forma de digamos, de evidenciar una operación, pues deben ir saliendo por mandato legal. Y aquellas que estén y que van a estar, seguramente, como mencionábamos en momentos atrás, pues van a tener que empezar a reformularse, a reentenderse, a reinventarse. Como decíamos hace un momento, esas decisiones que están sobre los escritorios de las juntas directivas a punto de ser o no tomadas, yo creo que aquí hemos encontrado un escenario y una disculpa, si se podría entender así, para dar un paso adelante, tanto en la obtención de la información como en su procesamiento para el beneficio interno de la compañía. Sí, ahí, doctor Durán, es algo en lo que también Colfecar tiene como fijado también su norte, uno de sus objetivos, avanzar en llevar esas capacitaciones. Usted lo mencionaba, por ejemplo, el Internet inteligente, el Internet de las cosas, para que las empresas de transporte pues también vayan involucrándose aún más en este tema, indudablemente con la tecnología y lo que viene después de esto, a pesar de que ya muchas de ellas se han vinculado, como vemos el caso de Coordinadora, pero también hay otras empresas que de igual manera están trabajando en ese objetivo. Así es, Rosenberg. Yo quisiera resaltar que yo creo que acá hay dos tipos de actividades que deberíamos desarrollar de forma simultánea. Por una parte, las herramientas que como gremio pudiéramos desarrollar para el sector, herramientas que sean transversales y comunes para todos los empresarios del transporte. Y por otra parte, las herramientas que necesariamente cada empresario debería empezar a desarrollar, a innovar frente a su sentido competitivo dentro del mismo sector transporte y logística, de cara a nivel nacional, a sus diferentes subsectores, pero también de cara a lo que se está haciendo a nivel internacional. No podemos dejar a un lado que el transporte y su logística es un tema que no tiene fronteras,
es una competencia que va más allá de una región o va más allá de un país, y más aún en esta coyuntura. Analizando un poco lo que varios personas a nivel mundial vienen reflexionando frente a este asunto, es que muchos han coincidido que con este nuevo orden mundial, más las barreras nacionales se van a venir para abajo. ¿Qué significa esto? Que más vamos a tener que trabajar entre empresas y generadores internacionales, entre cadenas logísticas internacionales, y cobra una mayor importancia que nos podamos articular supranacionalmente con la cadena logística y no tanto localmente. Localmente, yo creo que a futuro, a mediano y largo plazo, pues será algo pequeño en comparación a la articulación que se tendrá que tener con las legislaciones internacionales, con lo que el otro está haciendo por decir algo, en Alemania, en Estados Unidos. ¿Cómo nos comparamos nosotros competitivamente en comparación a otras empresas de transporte a nivel internacional? Y volviendo un poco a estos esfuerzos paralelos, desde Colfecar nosotros el año pasado, como mencioné al principio, sacamos un curso de Internet de las Cosas, y fue un curso centrado hacia el transporte y la logística. ¿Y por qué hicimos un gran esfuerzo con las universidades para desarrollar un curso 100% virtual y que fuera gratuito para nuestros empresarios? Porque hemos visto que la importancia de la implementación, lo que decía María Elena, de Internet de las Cosas en todos los procedimientos, en las conexiones que nosotros tenemos, es absolutamente toda. Y este curso aprovecho para decirles que sí en pie para que los empresarios puedan aprovecharlos. Pero por otra parte, también venimos incluyendo estrategias como capacitación. Creo que hay un micrófono. ¿Alguien espera. Una pequeña interrupción. Les solicitamos, por favor, que cierren los micrófonos. Muchas gracias. Adelante, doctor. Bueno, por otra parte, me mencionaba que hemos venido desarrollando cursos virtuales de capacitación para los empresarios y sus empleados. Y hoy cobra mayor importancia, y a futuro también, pero también formas diferentes como los simuladores que llegan físicamente a las empresas sin tener que desplazarse, y que es otra de esas formas innovadoras para nosotros poder obtener los beneficios necesarios y cumplir con la normatividad, pero cambiando nuestra forma de acceder a estos servicios. De igual forma, seguimos nosotros con una unidad de negocio donde estamos ya haciendo varios pilotos para poder generar esa interacción entre los terceros y las empresas, para poder llegar a conocer cuáles son, dónde están, tener la información en tiempo real, combinado con el RUNT y con el Registro Nacional de Despacho de Carga, para saber si tienen los documentos al día, si están disponibles, y que esto también se genere una plataforma para poder nosotros, como en otras plataformas virtuales, poder calificar el servicio de los terceros y así proporcionarle información a otros empresarios frente a cada tercero individualmente considerado, y que se vuelva un marco de buenas prácticas y de facilitación de poder lograr la consecución de flota que necesitan las empresas para cumplir con su servicio. Pero también, por otro lado, y a raíz de esta coyuntura, venimos fortaleciendo una plataforma para la consecución de carga. Resulta que muchos generadores, empezado esta crisis, nos han llamado a Colfecar a decir: necesito ver quién me puede cargar de punto A a punto B este tipo de carga. Y hemos ayudado a hacer una especie de facilitadores con nuestros afiliados para que ellos puedan conectarse directamente con el generador que tiene esa necesidad. Esto ya lo estamos desarrollando en una herramienta tecnológica para facilitar esa conexión entre generador y empresa de transporte, que por supuesto significa negocios y mayores oportunidades para nuestros empresarios. Pero seguimos porque esto no es algo de ya terminar ciertos desarrollos tecnológicos y parar, porque tenemos que ser competitivos y mirar qué es lo que necesita el mercado, cómo nosotros como gremio podemos proporcionarle esas herramientas y, más importante aún, esa información
para la toma de decisiones de los gerentes y de los empresarios como tal. Pero por otro lado, vemos las iniciativas propias de empresarios como Carlos y como María Elena, donde dentro de su misma empresa vienen desarrollando ya sus propios softwares, sus propios procedimientos digitales para volverse más competitivos. Y eso es algo supremamente valioso. Yo tengo una pregunta a los empresarios, a María Elena y a Carlos, y creo que es una pregunta que varios están pensando, y es, ¿qué porcentaje de mi presupuesto, qué porcentaje de mi inversión debe estar destinado a la inversión o a la tecnología? Porque muchas veces a nivel comparativo los países dicen, bueno, ¿será que yo como país estoy invirtiendo lo necesario en defensa, en educación? Y esa es la pregunta del millón. Y muchos dirán, ¿será que estoy invirtiendo muy poco? ¿Estoy invirtiendo mucho? Pero ¿cuál será, digamos, ese porcentaje que sea algo razonable para yo realmente impactar positivamente mi operación y que yo sepa que esa pueda ser mi meta a llegar y que pueda ir programando yo mis finanzas para poder llegar a esos niveles que se necesitan para ser competitivos a nivel tecnológico? María Elena, ¿tú qué opinas? Bueno, yo tengo una opinión muy particular al respecto y la tengo desde hace mucho tiempo porque yo amo la tecnología. Yo no tengo presupuesto por una cosa muy sencilla, porque la tecnología siempre retorna. O sea, los beneficios de la tecnología son una cosa loca, en lo que uno puede simplificar sus cosas, y no solamente en eso, sino en algo que Carlos dijo ahora. El que tiene la información tiene el poder. Entonces, ¿uno hacia dónde tiene que ir? Hacia donde tenga... ¿Me están escuchando? ¿Aló? Sí, ¿Aló? perfecto. Ok, Sí, señora. sí, es decir, coordinadora, el presupuesto para eso obviamente se analiza, se mira, se valora, se compra, pero no se le niega nada. No se le niega nada porque nosotros sabemos que esta es la construcción para el futuro. Obviamente el hub valía plata, teníamos que hacer un flujo de caja, todo eso, y simplemente hicimos un análisis del retorno de la inversión y lo manejamos. Pero digamos, desde el año 98 venimos construyendo cada día, primero una autopista de información. Después de esa autopista de información, hay una cosa muy importante para ustedes y utilícenla porque digamos que esa minería de datos es muy importante. El registro único de información, los manifiestos, ahí hay una información valiosísima para todos. Y nosotros la manejamos en un primer paso porque nosotros todavía no hemos llegado a inteligencia artificial, estamos estudiándola, pero nosotros ya tenemos, por ejemplo, sistemas para moler la información como, no sé si ustedes los conocen, un ClickSense o un Tableau, en donde uno puede ir analizando muchas cosas y se da cuenta día a día y en tiempo real qué le está pasando. O sea, usted no tiene que esperar a sacar las estadísticas del mes para entender que tiene que hacer acciones para que al final los presupuestos le den. Entonces, ese es lo gran valioso de la información. Yo no puedo esperar a valorar si cumplí el presupuesto de ventas o no. Por ejemplo, mis vendedores saben día a día cómo van, ¿cierto? ¿Por qué? Porque utilizamos esas herramientas como yo uso ClickSense y hay otros que usan Tableau. Eso, Juan Miguel, sería muy bueno para Colfecar, porque con eso podríamos armar unos informes en un minuto que tú te quedarías loco y podríamos entender qué pasa con la oferta y la demanda. Es más, podríamos saber quién está haciendo fletes por debajo de, o sea, sin decir nombres propios, pero saber uno que muchas veces los generadores se lo comen de cuento y me dicen es que me bajaron tanto. En el registro único de información, yo lo he visto en carga masiva, en otras partes, se sabe más o menos cuál es la tarifa del promedio de acuerdo a las rutas. Entonces, hay una cantidad de información tan interesante que mi respuesta es, mi presupuesto es ilimitado porque siempre me devuelve por lo menos el doble. Entonces yo nunca yo le digo al de sistemas para adelante. Obviamente, ¿qué hemos aprendido ahora nuevo? Que no teníamos, y por eso les digo que teníamos temas abiertos, nosotros teníamos un problema que nos amarraba. Teníamos un sistema de manejarlos o unos sistemas que eran monolíticos. Ahora se trabaja como por microservicios. Cuando uno trabaja por microservicios, uno puede hacer que sus compañías que puede contratar con un tercero sin tener problema que se le meta a la base de datos. Entonces, se desaparecen esas fronteras. Lo importante es uno tener una buena seguridad de la información y blindarse bien, pues para que no le hagan un hackeo, para que no le hagan un montón de cosas. Pero la verdad,
para mí es la mejor, para mí no es un gasto, para mí es una inversión, siempre es una inversión. ¿Aló? Carlos, ¿cómo ve usted eso? Bueno, María Elena, pues en eso tiene totalmente la razón. Y yo quiero, como emprendedor que fui cuando arranqué con este proyecto, darles un consejo a las personas que quieren emprender un proyecto tipo lo que hemos desarrollado nosotros. La primera es tengan muy claro lo que quieren hacer. No improvisen. Si le vas a dar un presupuesto de 30 millones de pesos, 40 millones de pesos a un desarrollador local que te haga algo que tú no tienes ni idea de lo que quieres hacer, lo vas a tirar, o sea, va a ser desperdicio. Yo lo que les recomiendo es, ténganlo claro, hagan un levantamiento de todo lo que ustedes requieran realmente. Posteriormente, de esos requerimientos, hagan un entregable, se entrega eso a los desarrolladores le devuelven un documento que si ellos entendieron bien lo que uno quería hacer, y ahí le cotizan. Posteriormente eso, tomarás la decisión si vas a invertir o no, porque esto es una inversión total, se retorna. Pero en ese momento es que tomas la decisión, no pongas presupuesto, porque ese fue, de hecho, el primer error que cometí fue poner presupuesto y fue tirar el dinero a la basura. Es mi recomendación. Yo quería complementarle algo a Carlos, que ha sido el fruto de la experiencia de estos 4 años en los que prácticamente coordinadora, digamos, está preparando para los próximos 20 años. Nosotros, a pesar de que parecíamos muy avanzados en tecnología, teníamos una frustración horrible. Yo decía, pero ¿por qué todos mis ingenieros, el día que hay que montar algo, todos tienen que salir para la misma parte? ¿Por qué no pueden trabajar por partes? ¿Y por qué cuando uno describía algo, resulta que se esperaba por ahí 1, 2 o 3 meses, y cuando llegaba a eso, resulta que eso no era? Entonces aprendimos unas cosas muy importantes. Lo primero, una tecnología que se llama agilismo. Usted no puede esperar hasta el final para conseguir algo. Usted tiene que buscar victorias temprano. Entonces, pasitos. Entonces, divida su historia o sus temas en varios temas y empiece con conquistas temprano. Por decir algo, yo quiero ahora saber que me voy a matricular y que quiero que me hagan las solicitudes, por ejemplo, de servicios por aquí. Eso es un sprint. Esos son 15 días. Ahora, no se metan con cualquiera, métanse con el que sabe. Así se salga más caro. Pero hay personas que hacen unos views muy buenos y que te dicen, bueno, siéntese aquí, la lista de deseos, los papelitos amarillos, hay un montón de técnicas donde a uno le dicen, y realmente son gente que sabe hacer las cosas. O sea, uno puede llamar a un muchacho principiante y que le haga un software, pero realmente una empresa que tenga una metodología ágil y que tenga un método de trabajo, realmente te va a dar muchísima mejor información. Ahora, ¿qué pasa? Que es que ellos tienen también un montón de herramientas, uno no tiene que, eso llegan y compran unas herramientas de Google, otras de por aquí, de por aquí, de por aquí, y te arman un paquete. ¿Por qué? Pues que son compañías que ya saben lo que están haciendo. Yo, por ejemplo, ahora estoy teniendo esa experiencia con un tercero, estoy cambiando toda mi facturación, una maravilla. O sea, y me ha rendido mi presupuesto. Me dicen, ¿cuánto presupuesto tienes? Y le digo, bueno, dime cuánto más o menos. Entonces hacen un view y con el view te empiezan a despedazar por pedacitos y te dicen, hasta aquí le cuesta tanto, hasta aquí le cuesta tanto, porque eso es otra cosa que ha habido que aprender, a negociar. La verdad, yo no sabía cómo era negociar con un tercero este programa ambicioso que tengo ahorita de una facturación. Entonces, ahí hay que conseguir unas buenas empresas que al mismo tiempo que son un proveedor, uno, por ejemplo, ¿uno qué hace? Llama a muchos proveedores. Cuando oye a muchos proveedores, de esos mismos proveedores aprende. Y después le pide a alguno que le dé una degustacioncita y se va con el mejor. Uno dice, hágame un plano, hágame un requerimiento y después yo cotizo con quién quiero trabajar la programación, pero usted me da mi view. Entonces, esos son como los consejos o las cosas que digamos que hemos venido aprendiendo en estos 4 años. Yo jamás en mi vida he aprendido más que en estos 4 años y fue por la necesidad que tenía de transformar la compañía. Claro que sí, tener el enfoque hacia dónde vamos, tenerlo muy claro es fundamental e indudablemente también apoyarse en gente que ya tiene la experiencia adecuada es uno de esos consejos que están dando en el día de hoy para las empresas que
están ya pensando en involucrarse de lleno al tema tecnológico en sus compañías para mejorar todas las dudas que tienen respecto al tema de la carga, de la efectividad, la productividad, mejorando su competitividad. Vamos a darle participación a algunas personas que ya han estado aquí planteando ciertos interrogantes. Estamos ya cerca de finalizar nuestro webinar del día de hoy, que ha sido muy productivo. Quisiéramos ver si doña Margarita Chacón, que está acompañándonos, pues quiere transmitirnos precisamente ese planteamiento que tiene frente al punto de la normatividad. Margarita, buenas tardes. Margarita. Bueno, no sé si de pronto tengamos algún inconveniente, pero vamos a transmitir entonces la pregunta o el planteamiento que ella nos hace, y es para lograr toda la actualización y manejo electrónico. Es importante solicitarle al gobierno la actualización de la normativa del sector, ya que es obligatorio que los manifiestos de carga estén en archivo físico, estén firmados y huellados. Esta es una condición que frena todo desarrollo tecnológico y que limita el crecimiento del sector. Pregunta que seguramente también será tema de mañana, pero en el día de hoy, ¿qué podríamos afirmar al respecto frente a ese punto de la normatividad, doctor Durán? Bueno, yo le doy la razón a Margarita porque sí hay mucho trabajo para poder realizar tanto desde el sector privado, desde las empresas y por supuesto por parte del gobierno nacional. En las reuniones que hemos venido teniendo con el Ministerio de Transporte hemos enfatizado la necesidad de virtualizar y digitalizar todos los procedimientos. Y esto es algo que desde también el gremio venimos no solamente pidiendo, sino también proponiendo. Y creo que es un escenario para que entre todos podamos fortalecer las propuestas en este sentido. Yo creo que en los procedimientos existen gran parte ya de las soluciones. Las huellas digitales, podemos ver que, por ejemplo, las notarías ya tienen huellas digitales. Vemos que los aeropuertos también tienen unos sistemas de identificación muy avanzados. Yo creo que hay que aprovechar la tecnología que ya existe en el mercado para poder adecuarla hacia nuestro sector transporte y que los procedimientos podamos ver cómo se pueden facilitar en ese sentido. Habrá nueva tecnología que tendría que desarrollarse, pero yo creo que en gran parte pues ya se viene desarrollando en otros sectores, en otros campos y en otros escenarios, y que necesariamente los podemos aprovechar para poder ser mucho más tecnológicos y más digitales dentro de nuestro funcionamiento. Juan Miguel. Sí. Adelante, yo quiero contar algo ahí porque nosotros ya teníamos huellas digitales para el control de accesos y para otras cosas, pero no es fácil poner una huella, por ejemplo, en un Android, y no es fácil hoy con el coronavirus poner huellas. O sea, la huella, incluso yo me estoy retrocediendo con el control de mis empleados con la huella y buscando hoy en este momento una cosa diferente, que es una tarjeta de identificación, que es un chip que podría ir unido a la nómina. Entonces, como la tarjeta de crédito, pues tú no la vas a votar. Es más, si tú desafilias a alguien, que cuando desafilies a alguien, de derecho te anule esa tarjeta. Pero es mejor trabajar con una tarjeta, un chip, que trabajar con la huella, porque la huella no es fácil de capturar en ninguna parte. O sea que yo creo que, pues por lo menos Coordinadora se va a olvidar de la huella en un buen rato con sus empleados por eso. O sea, va a trabajar más bien con logos, con códigos cifrados, con cosas de esas, y creo que es mucho mejor porque el tema de huellas es mucho más caro. Bien, perfecto. A ese punto, Carlos, de la normatividad, desde su emprendimiento, ¿cómo lo ven y en la aplicación precisamente ya al sector transporte? Bueno, a ver, nosotros, ¿qué hicimos? Cada vez que nosotros registramos a cada uno de los conductores dentro de la aplicación, le tomamos la firma y la huella, y eso lo transcribimos al manifiesto. Cada vez que genera un manifiesto, se genera automáticamente con la base de datos, cruza el manifiesto que nos envía el RNS, el número, copia el número en el documento, pone la foto del conductor, pone la huella del conductor, pone la firma del conductor,
y el sello nuestro de la empresa. O sea, todo se hace de forma automática, tomando la información desde el registro de cada uno de los conductores a la base de datos. Y desde el punto de vista gubernamental, ¿cómo sería ese tema, Jorge? Usted que estuvo precisamente vinculado al Ministerio de Transporte, el trámite que pueda darse en materia de normatividad. Bueno, yo considero que ha habido evidencias como las hemos visto y nos las han demostrado, en este caso, coordinadora, que la mejor forma de regular es no ser tan regulador. Entonces, yo diría dos cosas. Uno, hay que insistir ante el regulador primario, en este caso el Ministerio de Transporte, que las condiciones tecnológicas pueden ir supliendo los esquemas regulatorios que estaban hechos en una condición en la cual la tecnología no estaba a la vanguardia como está hoy día. Entonces, en esa condición, pues la normativa queda prácticamente obsoleta, inaplicable, pues porque lo que está escrito en las normas, en este caso en el decreto que regula el tema de transporte de carga, pues casi que en su gran mayoría uno diría, pues se aplica, pero las empresas van mucho más allá. Entonces ahí estaríamos ante una regulación que prácticamente ha sido sobrepasada enormemente. Y segundo, más allá de la desregularización, casi que llevar eso a un sistema de autocontrol por parte de las empresas, yo lo que diría es que hay que de pronto darle la garantía al prestador, es decir, en este caso a las empresas que están adecuadamente organizadas para que ellas es decir, que haya una supervisión efectiva, es decir, que la superintendencia efectivamente llegue donde tiene que llegar y con unas herramientas y con unos dientes adecuados, de tal manera que aquellos que hoy día tenemos 3.400 empresas, de las cuales tan solo la mitad está operando normalmente, pero el otro 50%, ¿qué está haciendo? Entonces yo diría dos escenarios. Un escenario desregulado, es decir, casi que una autorregulación donde se dé libre albedrío a las empresas para que en un marco normativo general puedan avanzar a la tecnología que esté hoy sin estar pidiéndole cada rato permiso a la entidad, si puedo hacer esto, si puedo hacer aquello sin violar la norma. Y segundo, un escenario de control y vigilancia absolutamente fuerte, fortalecido, que efectivamente logre demostrar la fortaleza que tiene el Estado, no solamente como regulador, sino como supervisor de este servicio público, que, insisto, es esencial. Quiero complementar algo que dice Jorge, porque cuando yo entré con este sorter, lo primero que pasó fue que me enloquecí con las guías. Entonces, en ese momento yo llamé a Juan Carlos Rodríguez y a José Vicente Guzmán, que ha sido asesor de nosotros. Le dije, bueno, dígame si puedo desaparecer la guía. ¿Y cómo hace DHL para entregar una cosa? Se sintiaron y se leyeron todo el decreto. Resulta que el decreto ni siquiera habría que cambiarlo en no sé cuál de todos esos decretos, porque yo no soy abogada, pero resulta que es que mientras prevalezcan las condiciones de lo que el gobierno quiere, y eso lo podemos estudiar, yo estoy pendiente de hacer ese trabajo, pero dije yo, pues hagámoslo para todo el país, o sea, hagámoslo para todo el mundo, no para nosotros solamente. Es decir, que mientras prevalezca que estén los datos del despacho, la trazabilidad, la prueba, o sea, se cumple el objetivo. La cosa es que de fondo se cumple todo. Incluso en ese momento y sin ir mucho más allá me dijeron, usted no tiene que hacer nada, usted simplemente tiene que hacerlo. Simplemente lo que tiene que hacer el remitente es aceptar, o por ejemplo ya ir es un poco más a la ley, porque por ejemplo en los juzgados es donde nos enredamos, cuando por ejemplo se roban una carga o pasa cualquier cosa, los jueces son los únicos que no entienden este tema, pero yo creo que el gobierno nacional lo entiende súper bien. Incluso yo creo que si quieren hacer alguna mesa, algún debate ahí, podríamos pedirle, José Vicente lo tiene supremamente claro, yo creo que nosotros también lo podemos tener supremamente claro, entonces, yo creo que los elementos de la norma están dados, lo que pasa es que nosotros los complicamos con la forma, y los funcionarios la complican con la forma, yo creo que no había ni que cambiarlo mucho. Perfecto, muy bien. Saludamos ahora a Martín Carvajal de Colombia Truckers, que también quiere entrar en esta conversación dándonos su punto de vista y seguramente también nos va a hacer algún tipo de pregunta respecto a la temática que se viene manejando. Martín, muy buenas tardes, bienvenido. Martín.
Bueno, vamos a ver si logramos tener el contacto en este momento con Martín Carvajal, a ver, también tienen en el tema que se viene manejando, el tema de la tecnología y cómo es que se pueden vincular. Martín, buenas tardes. Bien, parece que tenemos algún inconveniente ahí en la comunicación con Martín, pero ya como para cierre del día de hoy, un aspecto que usted mencionaba, doña María Elena, en el tema de coordinadora, hablaba del punto del dinero, manejar el dinero y cómo podemos ir avanzando. Y nos dice Fabio Humberto Carvajal que una opción podría ser el aspecto del blockchain, algo que seguramente en el futuro da mucho de qué hablar. ¿Cómo lo vemos en la vinculación a estas tecnologías y si el tema ya puede llegar también a manejarse en el sector del transporte de carga? ¿Preguntando a mí, a María Elena o a quién? Sí, señora doña María Elena, también tendremos ahí obviamente el punto de vista de Carlos y de Colfecar. Ok, no, yo no conozco mucho el tema de blockchain, o sea, tengo lo de los dongles, que fue un tema que nosotros hicimos con Redebank, la verdad no es óptimo, yo estoy buscando otras alianzas con bancos para encontrar otros sistemas como los monederos o como, no sé, varias cosas, pero en este momento digamos que el tema tiene que facilitarse a través de tarjetas de crédito, son alianzas que hay que hacer con los bancos. Nosotros en este momento estamos en el recaudo físico, pero sí queremos ir hacia NECI o hacia otras cosas o hacia transacciones que uno puede hacer o traslados que uno puede hacer desde las apps que están en los temas móviles, ¿cierto? Entonces eso es lo que queremos, que poder captar el dinero por ahí. Pero no conozco el blockchain, no sé qué es. A propósito de eso, Carlos, desde el punto de vista tecnológico, vincular a blockchain o todavía? No, yo considero que estamos todavía un poco atrasados para este tema de criptomonedas y de transferencia de dinero sin intermediarios. Yo creo que eso va a llegar, esto pues va avanzando en el mundo de financiero, estamos entendiéndolo, pero si ya es un reto poder nosotros tener a los conductores bancarizados para poder hacer transferencias y hacer manejo vía banco, pagarles por PSE, será muy difícil que ellos de alguna forma espacio porque llegará en cualquier momento. Sí, se nos corta un poco la comunicación. Jorge, económicamente, desde, digamos, el enfoque del área de estudios económicos, se puede mirar esas opciones de otras formas de pago que puedan vincularse al sector de transporte. Bueno, como mencionaba Carlos, digamos, esto es como un proceso. Es un proceso en el cual hay que ir como llevando de la mano primero los procedimientos donde no hay flujos de dinero, que efectivamente pues se ha ido avanzando en eso, el tema de manifiesto, el tema de transmitir una planilla, de llevarla, de portarla en un celular, de mostrarla, que la autoridad la reconozca, pues es un proceso en el cual pues todas las personas y todos los actores han logrado avanzar en eso. Ya el tema monetario, el tema económico, ya es un tema un poco más complejo, que pues yo coincido, pues creo que todavía no estamos al 100% preparados para, digamos, irnos en un escenario pleno de este elemento. Hay ejercicios importantes que se han hecho, que incluso empresas que pues conocemos trabajan pues con la virtualización de los pagos, todo haciendo uso pues de lo que actualmente se tiene. Pero digamos que esa integración plena todavía creo que está, digamos, en un nivel de conocimiento en nuestro país. Todavía creo que hay mucha, digamos, restricción y de cierta manera hay una posición bastante robusta, si se quiere, para sus intereses desde el punto de vista financiero y de las entidades financieras. Casi que las condiciones hoy día las ponen ellos y de alguna manera, pues ese es un escenario que seguramente hay que empezar a redomar y a reformular. Muy bien, muchas gracias, doctor Durán. Ya llegando al cierre de nuestro webinar del día de hoy, entonces, ¿qué conclusiones podríamos sacar
de todo lo que se ha tratado en el día de hoy frente a este aspecto tecnológico, la importancia, la implementación, los consejos que le han dado a todos los empresarios, doctor Juan Miguel Durán, presidente de Colfecar. Bueno, gracias, Rosenberg. Yo quisiera iniciar un poco con la definición de blockchain, porque en muchos escenarios donde uno está, que hablan de este término, pues no es fácil de entender. Y es técnicamente una tecnología basada en una cadena de bloques con una base de datos pública y distribuida en la que se registran de forma segura las transacciones que se van a realizar en la red. Y como han mencionado anteriormente, pues digamos que esto viene apareciendo en diferentes escenarios, pero yo sí creo que en este momento de coyuntura va a cobrar mayor vigencia y el desarrollo se va a dar de forma mucho más rápida, tomando en cuenta las circunstancias que estamos viviendo y el futuro que se aproxima. Entonces, es algo que sería importante que todos conociéramos más a fondo y pudiéramos estar aprendiendo frente a este tema. Yo quisiera ya ir concluyendo con algo que dije al principio, y es que entramos a una dimensión desconocida. Conocemos ciertos apartes de lo que estamos hoy viviendo y lo que puede ser el futuro inmediato, pero no tenemos certeza de hacia dónde las diferentes cadenas y las diferentes tecnologías nos puedan llevar. Y esto lo digo con franqueza, porque hay que ser sinceros. Si alguien hoy en el mundo supiera hacia dónde debemos ir y cómo debemos llegar allá, pues todos estaríamos en un escenario supremamente pues mucho más positivo el que estamos viviendo y mucho más cierto. Pero para podernos aproximar a cuáles son las decisiones que debemos adoptar como empresarios, como sectores económicos, como gremios, como país, pues esto es algo que en el día a día seguimos aprendiendo. Por eso es fundamental, primero, tener un inventario de cuáles son esas herramientas con las cuales hoy tenemos para trabajar. Por otra parte, identificar cuáles son esas oportunidades y para llegar a esas oportunidades, qué necesitamos desarrollar. Y tercero, ver cómo lo desarrollamos, tanto de forma individual para uso exclusivo, digamos, de una empresa o de un sector, o de forma comunitaria para el uso de todos los participantes dentro de un sector económico o de todo un país o de todo, digamos, una línea o un engranaje como lo es la cadena de suministro, cadena logística a nivel internacional. Porque nuevamente insisto, que debemos mirar que las políticas, las leyes, las fronteras próximamente van a estar más aún desvanecidas frente a un ordenamiento internacional para que todas las economías y todos los sectores productivos del mundo puedan lograr soluciones conjuntas. Y esto es algo que hay que ir pensando, hay que ir mirando, hay que ir comparando, hay que ir analizando y estudiando. Y en esto también hay que apoyarse mucho en la academia, en la ciencia, en la tecnología, en todos estos escenarios que son complementarios a nuestra actividad para así poder lograr innovar. Y creo que en esta innovación es donde saldremos avanti frente a los nuevos retos que puedan generarse en un mundo de comercio, en un mundo de demanda y de oferta, y en un mundo donde necesariamente se conecta a través de una logística o un transporte que en gran parte puede irse transformando en unos procedimientos digitales, en unos procedimientos diferentes a los que estamos acostumbrados. Y como mencionaban varios de los panelistas, vemos que hay buenas prácticas hoy en día, vemos que hay grandes posibilidades, pero también hay que lograr poco a poco avances. Tampoco podemos pensar el mundo futuro y pretender lograrlo con una fórmula mágica o secreta. Tenemos que ir dando pasos y en el día a día vamos encontrando cuáles son esos pasos necesarios. Y desde Colfecar cuenten con nosotros para poder lograr avanzar en estos pasos de forma mancomunada por el bien del sector, por el bien de ustedes, los empresarios, que son los que hacen posible el comercio nacional e internacional, los que hacen posible el empleo de las familias en Colombia y que por supuesto en el día a día nos damos cuenta cada vez de la importancia de este rol del transporte y la logística en el mundo.
Perfecto. Doctor, pues le recordamos mañana tenemos nuestro webinar sobre el Registro Nacional de Carga, aceptación y firma electrónica del manifiesto de carga a través de mecanismos digitales. Y antes de irnos, pues Martín Carvajal, creo que ahora sí ya lo hemos recuperado. Martín, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes. Perfectamente. Perfecto. Listo. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Martín Carvajal. Nuestra empresa se llama Colombian Truckers. Somos una empresa especializada en el tema de hoy. Desarrollamos software para el transporte de carga y la logística. Somos transportadores de carga por carretera. Los tres socios somos pequeños propietarios de vehículos de carga y analizando todo el tema, pues una recomendación al momento de hacer una aplicación o un desarrollo digital para automatizar los procesos es que la gente confunde digitalizar procesos con digitalizar la guachapita. ¿Qué quiere decir esto? Es un término que tenemos en desarrollo, en el cual lo más importante de los procesos tecnológicos es que si algo se demora un X proceso, se demora 2 o 3 horas, con la tecnología se pueda demorar media hora o 20 minutos o 10 minutos, minimizar el tiempo. No que con la tecnología antes, porque se ha visto en algunas aplicaciones que se han desarrollado para las básculas en puertos y desarrollo de puertos, que en vez de que la plataforma sirva para un elemento agilizador de procesos, por el contrario, se va para atrás y empiezan a alargar más los procesos y falta de operatividad. Entonces hay mucha inoperancia, no, que el sistema se cayó, no, que el sistema no sirve, no, que el sistema, y muchas veces son errores humanos. El problema de estos errores es que el problema está entre el computador y la silla. El operario, el factor humano, cuando se influye demasiado en algunas partes, tira mucho a que el proceso se dañe o se distorsione. Y otro punto muy importante es que en la asimetría de información que se tiene en toda la cadena logística, pues también se desarrollan aplicaciones muy buenas, muy bonitas, con mucha funcionalidad, pero al momento de aplicarse, pues vemos que se quedan cortos todas estas aplicaciones porque no tienen la masificación suficiente. Entonces quedan desarrollos atrasados, muy bien desarrollados, con excelentes capacidades, pero el momento de la difusión no lo hay. Entonces también fortalecer mucho el tema de las difusiones cuando vayan a hacer algún tipo de aplicación o algún tipo de desarrollo tecnológico frente a un tema. Porque si los transportadores no lo descargan, pues cuando es dirigido al transportador, por ejemplo, bolsas de carga que están pensando hacer, si no tiene masificación en el gremio, pues no, sencillamente no va a funcionar, porque eso es lo que hace la masa crítica. Perfecto, Martín. Muchas gracias por ese aporte tan interesante y seguramente los consejos que nos ha dado servirán también para enriquecer todo este proceso en el que nos estamos involucrando, en el que ya algunos están muy avanzados, pero otros hasta ahora seguramente están empezando y están pensando cómo es, qué es lo que tienen que llevar adelante. Les recordamos entonces para mañana nuestro... ¿Sí? Bueno, pues ahí hay otro tema también. En cuanto al desarrollo, lo que decían de ir por etapas, es una buena sugerencia, pero también es bueno tener en cuenta que el desarrollador, por más bueno que sea, los ingenieros de sistemas saben de sistemas y van aprendiendo de cada tema que van desarrollando. Y hay muy pocos desarrolladores o empresas que están especializadas en transporte y en desarrollo de tiempo. Hay poquitos que pueden llegar a hacer esa dicotomía de temas. Entonces también tener en cuenta esa parte. Si la persona que sabe es el mejor desarrollador, no tiene ni idea de lo que es logística, no tiene ni idea de lo que es un camión, una mula, bueno, todo ese tipo de contexto que nosotros manejamos con mucha facilidad, porque es el día a día de todo el mundo de nosotros que estamos aquí presentes en la reunión, hay que entender que muchos ingenieros, por más inteligentes que sean, no conocen nada de este contexto. Lo primero que hay que hacerles es un curso, partiendo desde el mismo cliente, explicándole qué es cada cosa para que en el desarrollo no haya reprocesos. Muchas veces ellos se imaginan algo muy interesante, desarrollan formularios muy buenos, en backend, todo muy, muy interesante, pero cuando se va a la aplicabilidad no tienen, porque ellos imaginaron algo supremamente robusto y cuando van a ver, pues no cuentan con factores como el nivel de educación de los transportadores o como el tiempo de cada formulario, de cada pellizco que le dan al computador. Bueno, esos son temas de desarrollo interesantes para que vean.
Listo, y seguramente a esa capacitación a los desarrolladores, algo fundamental también será el acompañamiento que haga el empresario para estar precisamente evitando que haya inconvenientes en la ejecución de cada uno de los procesos que está solicitando y de las piezas que se van a ir avanzando en el manejo de cada una de las aplicaciones. Muy bien, llegamos al final de nuestro webinar del día de hoy. Les queremos agradecer a todos ustedes por habernos acompañado. Como les decía, los estamos invitando para mañana a nuestro Registro Nacional de Aceptación del manifiesto de carga a través de mecanismos digitales, algo que es también un tema importante para cada uno de ustedes que seguramente llama la atención. Van a estar con nosotros los ingenieros Jairo Vesga y Oscar Giovanni Melo. Así que quedan invitados para que también nos acompañen mañana. Esta semana también vamos a tener el próximo jueves un webinar relacionado con la normatividad, todas esas normas que han salido en materia financiera, en materia jurídica, que le pegan directamente al sector transporte. Agradecemos entonces la participación de doña María Elena Obando, la presidente de Coordinadora Mercantil, de igual manera el presidente ejecutivo de Colfecar, el doctor Juan Miguel Durán Prieto, de Carlos Guerra, que es el gerente de Mover SAS, y asimismo del director de estudios económicos de Colfecar, Jorge Carrillo, por haber estado hoy hablando de este tema que llama la atención y que seguramente seguirá siendo punto de debate, punto de consulta en las próximas semanas para el mejoramiento de las actividades del sector del transporte de carga. Que tengan feliz tarde y muy amables.